Buenos días, somos el equipo Aurum y vamos a presentar el tema de materiales cerámicos de la unidad temática fase 3. Aquí es el índice y voy a empezar con la introducción de la historia de los materiales cerámicos. La invención de la cerámica se produjo durante la revolución neolítica. La cerámica se modelaba a mano con técnicas como el pellizco. Más adelante comenzó a decorarse con motivos geométricos. Los primeros pueblos que iniciaron la elaboración de cerámica con técnicas más sofisticadas y cociendo las piezas en hornos fueron los chinos. Aquí tenemos la línea del tiempo que empieza con la era paleolítica y mesolítica. Las primeras obras cerámicas surgieron a partir de la edad de piedra 30.000 años antes de Cristo. Distintas figurillas, estatuillas y objetos militares fueron elaborados con arcilla y después expuestos al fuego o al sol. Después seguimos con el Medio Oriente en el año 12.000 antes de Cristo. De todas las civilizaciones que existieron, se han encontrado que la pieza de cerámica más antigua fue elaborada en Japón. Esta correspondía a una de las vasijas utilizadas para recolectar alimento. Después seguimos con África en el año 7000 a.C. La cerámica correspondiente a esta época eran vasijas elaboradas para cazadores y pescadores, las cuales estaban decoradas con diseños hechos con esqueletos de pescados. Después seguimos con la historia primitiva, que la aparición de la cerámica fue durante el periodo neolítico, alrededor del año 6400 antes de nuestra era. Es una cerámica muy rudimentaria hecha a mano que imita la cestería. Después seguimos en el año 3000 a.C. con América. La cerámica de esta área se caracterizó por estar conformada por distintas piezas de arcilla que representaban una estilizada figura humana. Después seguimos con la de Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo. En la antigua Mesopotamia se elaboraron recipientes, figurillas, tablillas y ladrillos, y maquetas arquitectónicas a base de arcilla. Después seguimos con Grecia, en el año 500-400 a.C. Aquí podemos encontrar algunas piezas de cerámica más reconocidas a nivel mundial, básicas decoradas con patrones simétricos de líneas e ilustradas con distintas escenas en color rojo y negro. Después, en el siglo VIII, los musulmanes conocían o aprendieron a usar sus conocimientos de alquimia en vidriado con estaño y producían esmaltes de tonos verdes, morados, azules y reflejos metálicos. Después, sigue la porcelana china en el año 1368, que no es más que un derivado de la cerámica descubierto en China y utilizado para crear vasijas decoradas con intrincados patrones. Después seguimos con el siglo XV. La técnica que mejoró mucho fue la de los reflejos dorados, conocida como mayólica. El rojo mayólica se compuso de tierra roja, óxido de hierro arcillosa de Armenia y sulfuro de mercurio. Después del siglo XIX, las piezas elaboradas por los musulmanes que trabajan junto a los cristalinos se dotan de impermeabilidad y cromatismo, denominadas al-azuleicha, que significa ladrillo vidriado. Después con el siglo XX, la fabricación del azulejo aumentó considerablemente, sobre todo en Honda, donde en 1924 había 46 fábricas. Este interés por todo lo que rodeaba este trabajo hizo que se creara la Escuela de Talleres de Cerámica de Honda. Y por último, el siglo XXI, hoy en día se utiliza la cerámica para uso decorativo en cualquier área del hogar. Y se utilizan nuevas tendencias como el relieve y la impresión digital para darle una mejor imagen y crear ambientes novedosos en nuestros hogares. Seguimos con la clasificación de los cerámicos y primero los tradicionales, que son los materiales cerámicos tradicionales, están fabricados con materias primas de yacimientos naturales, con o sin proceso de beneficiación, para eliminar impurezas a fin de aumentar su pureza, tales como los materiales arcillosos, nuevos o de ingeniería. Los materiales cerámicos avanzados están fabricados con materias primas artificiales que han sufrido un importante proceso químico para conseguir una pureza alta y una mejora de sus características físicas. Signos cristalinos. Las cerámicas cristalinas pueden clasificarse en tres grupos: las cerámicas de silicato, cuya unidad estructural fundamental es el CO2, incluyen por ejemplo la porcelana y los materiales refractarios. Y los no cristalinos son los materiales más importantes no cristalinos, los vidrios. Los vidrios tienen propiedades especiales que no se encuentran en otros materiales.
Yo voy a hablar acerca de los materiales cerámicos tradicionales, empezando por la arcilla, que esta viene de la descomposición de algunas otras rocas que contienen feldspastos, como lo es el granito. Entre sus características está su color, que es blanco, pero al tener composiciones de algunos otros componentes la podemos encontrar en color rojo, cobrizo o café. También nos dice que su superficie es lisa. Este es un material que no es filtrable. Cuando este se mezcla con agua adquiere plasticidad, lo cual le otorga que sea moldeable con facilidad, y es un material sonoro que resiste a altas temperaturas. También tenemos a los feldspastos. Este presenta un grupo de minerales que se llama aluminosilicatos. Es de color blanco o incoloro, pero puede presentarse en color rosado, verdoso, negro, gris o en amarillo. Este, cuando aumenta su temperatura, también aumenta su conductividad eléctrica. Y claro, son materiales que presentan un aspecto vítreo. El óxido de aluminio es el componente más importante en la constitución de las arcillas y esmaltes, confiriéndole resistencia y aumentando su temperatura de maduración. El óxido de aluminio existe en la naturaleza en forma de corindón y de esmeril. Tiene la particularidad de ser más duro que el aluminio. Y una de sus particularidades es que tiene resistencia a la electricidad. El carburo de silicio es un material sintético de dureza excepcional, altamente resistente al desgaste y químicamente inerte al álcalis y ácidos en carburos de silicio. Posee una extrema dureza, solo superada por el diamante y muy pocos compuestos sintéticos. También es altamente resistente al calor. Estas propiedades hacen del carburo de silicio un material irreemplazable en aplicaciones abrasivas y refractarias. Nitruro de silicio. Este es un material duro que tiene buena resistencia al desgaste y la abrasión. Mantiene la fuerza y resistencia a la oxidación a temperaturas elevadas. El material tiene una buena resistencia al choque térmico y no se deteriora a temperatura elevada, lo que permite que sea utilizado con éxito en aplicaciones de metal fundido y en otras condiciones severas. La técnica de prensado es la materia prima puede ser prensada en estado seco, plástico o húmedo dentro de un troquel para formar productos elaborados. El prenso en seco, este método se usa para productos de refractarios de componentes cerámicos eléctricos. Se puede definir como la compactación uniácil simultánea en la conformación de polvos granulados con pequeñas proporciones de agua. Extrusión. Este proceso es de aplicación común en la producción. Las secciones transversales sencillas y las formas huevas de los materiales cerámicos en estado plástico a través de un troquel de embutir. Impactación isostática. En este proceso el polvo cerámico se carga en un recipiente flexible hermético que está dentro de una cámara de fluido hidráulico a la que se aplica presión. Comprensión en caliente. En este proceso se consiguen piezas de alta densidad y propiedades mecánicas, optimizadas combinando la presión unidireccional como la isostática. En moldeado barbotina es una mezcla de agua, no es solo arcilla líquida. Es necesario provocar que la arcilla libigüe, es decir, inducir la dispersión en partículas de la pasta de arcilla formando una emulsión que se mantenga. Tratamiento térmico en seco. Proceso secado térmico. Se elimina el agua libre y parte del agua capilar que permanece en el fango. Tras la deshidratación mecánica, el agua intracelular y molecular es más difícil de extraer. Por lo tanto, el producto final seco contiene un cierto porcentaje de agua, típicamente del 1 al 3%. Sinterización es un proceso industrial de conformación de los metales en el que primero se reduce a polvo muy fino que después se comprime en moldes adecuados a presión y a temperaturas controladas. Se aplica principalmente para piezas difíciles de moldear por fundición o difíciles de forjar o mecanizar. Impacto social de los materiales cerámicos.
El ser humano parece haber fabricado su propia cerámica desde hace al menos 26.000 años, sometiendo arcilla y sílice a un calor intenso para fundir y formar materiales cerámicos. Esto se debe a lo útil que son sus propiedades como la refractariedad, su elevada dureza, la resistencia a la compresión, la resistencia a los cambios bruscos de temperatura y por sus propiedades eléctricas aislantes, las cuales han hecho de los materiales cerámicos vitales para la industria. Podemos visualizar sus aplicaciones en una gran variedad de áreas que van desde la alfarería, fabricación de material para la construcción como ladrillos, azulejos, losera, etc., hasta aplicaciones a elevadas temperaturas, materiales refractarios, aplicaciones eléctricas, electrónicas con materiales aislantes, substratos, semiconductores, imanes, materiales ferroeléctricos o piezoeléctricos. Es por esto por lo que los materiales cerámicos han revolucionado el mundo y más en los últimos 100 años. Impacto ambiental de los materiales cerámicos. La cerámica es uno de los productos que genera más impacto ambiental desde el mismo momento de su fabricación hasta su eliminación. Para empezar, la obtención de las materias primas necesarias para la fabricación de cerámica ya genera diversas consecuencias en el entorno natural que merecen ser tenidas en consideración. De igual modo, es necesario valorar los trastornos que pueden ocasionar en el entorno el proceso de producción de la cerámica. El gran volumen de emisiones atmosféricas generadas por el transporte y manejo de las materias primas pueden resultar muy dañinos para el medio ambiente, así como para los trabajadores involucrados en el proceso de producción. Y lo mismo ocurre con el proceso de secado y cocción, en los que intervienen numerosos compuestos gaseosos que pueden volatilizarse. Igualmente, el esmaltado de las piezas de cerámica y el gas de horno pueden ser el origen de emisiones de sustancias tóxicas y metales pesados. Y estos no son los únicos residuos, ya que en la fabricación de piezas de cerámica también pueden emitirse fluoruros y óxidos. También, durante la fabricación de productos de cerámica se originan numerosos residuos sólidos inertes, asimilables a urbanos, especiales y peligrosos. Entre ellos destacan los lubricantes, la grasa y el resto de embalado. Asimismo, la energía usada durante la producción y el ruido generado a lo largo del proceso son también fuente de impacto ambiental. Impacto científico de los materiales cerámicos. La cerámica, en su sentido tradicional, es decir, como una actividad del hombre basada sobre la arcilla, representa quizá la industria más antigua de la humanidad. El desarrollo histórico de la cerámica ha sido sin duda un proceso lento. Sin embargo, en los últimos 100 años se ha visto un desarrollo sustancial en la ciencia de los materiales cerámicos, al punto en que ahora los materiales cerámicos se han convertido en materiales sumamente importantes en muchas industrias y trabajan de la mano con otros materiales para formar innovaciones en áreas importantes como la medicina y la industria aeroespacial. Su impacto científico hoy en día es tan grande y se ve reflejado en sus diversas aplicaciones estructurales, en artículos blancos, como refractarios, y últimamente como cerámica de ingeniería avanzada para crear artículos que incluyen boquillas para quemadores de gas, chalecos de protección balística, blindaje de vehículos, implantes biomédicos, piezas de turbinas, frenos de discos cerámicos reforzados con carbono, puntas de misiles, baldosas utilizadas en el programa de transbordador espacial. Estadísticas sobre los países que más producen, exportan e importan cerámicos en el mundo. Cabe recalcar que estos son datos del 2015 y son los datos más recientes que pude encontrar. Comencemos por las estadísticas sobre los países que más producen cerámicos en el mundo. China es el mayor productor, consumidor y exportador de baldosas cerámicas del mundo. Brasil y la India aparecen en segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de países productores y encontramos a México en el 10º lugar con una producción de 242 millones de metros cuadrados de cerámica. A ver, estas son las estadísticas sobre los países que más exportan cerámicos en el mundo. Respecto a las exportaciones por países, encontramos a China en el primer puesto, con 39.8% de las exportaciones mundiales, luego España con 13.8% y en tercer lugar a Italia con 11.6%. En estas estadísticas encontramos a México en el 8º lugar con 2.2% de las exportaciones mundiales en 2015, que representan 25.2% de su producción nacional. Y por último, las estadísticas sobre los países que más importan cerámicos en el mundo. Finalmente, pues en cuanto a las importaciones, estas representaron más del 60% de la demanda en los países que más importan, incluso llegar a representar el 99% en Irak y entre el 83 y el 87% en Alemania, Francia o Nigeria. El principal importador es Estados Unidos, con 6.4% de las importaciones mundiales en 2015. Después tenemos Arabia Saudita y en tercer puesto tenemos Irak, con 6.4% y 3.9% respectivamente. Empresas que más producen y venden cerámicos en México. Tenemos varias empresas que producen y venden cerámicos en México. Entre ellas está La Moza, que es del grupo empresario número 3 del mundo y con una fuerte presencia en Latinoamérica que maneja las marcas de La Moza, Porcelanite, Farens, Itálica, San Lorenzo, Scope y Cordillera. El grupo de las empresas producen más de 160 millones de metros cuadrados por año.
Otra es Vitromex, del grupo Industrial Saltillo, que posee un 20% del mercado de cerámicos y porcelanatos en México. Vitromex produce más de 50 millones de metros cuadrados por año. También está Interceramic, con 3 fábricas en México y una en Estados Unidos, que producen más de 50 millones de metros cuadrados al año. Entre otras empresas como Datail y Cesantoni, que producen cerámicos en México. Con respecto a los distribuidores, pues tenemos también una amplia gama de empresas como Interceramic, Home Depot, Hilsa, Grupo Azulejero, Gersa, entre otros. Con el vidrio, la historia del vidrio. El vidrio es uno de los materiales más singulares que ha utilizado el ser humano a lo largo de los tiempos. Desde el origen de su uso hace más de 7000 años se utiliza para cubrir las principales necesidades anteriormente resueltas por la cerámica y ha estado muy vinculado a este material en sus condiciones técnicas, en su evolución tecnológica y en sus procesos de fusión. Principales propiedades y características del vidrio. Las propiedades de los vidrios dependen de la temperatura. Las propiedades físicas tienen una alta densidad, son impermeables transparentes y tienen una baja reacción al fuego y resistencia al choque térmico. Propiedades químicas. Los vidrios resisten a la acción de los reactivos químicos. Solamente les ataca el ácido fluorhídrico, estables e inertes. Propiedades mecánicas. Son duros, resistentes a compresión y a la abrasión, es decir, no son fácilmente rayados por una punta de acero, pero no resisten al golpe. Otras propiedades. Baja ductilidad, son frágiles, baja dureza, puntos de fusión altos, baja conductividad eléctrica y térmica, buena estabilidad química y resistencia a la compresión. Conformado del vidrio. Proceso de fundación en hoja y lámina. El material fundido se vierte en un depósito que contiene estaño líquido. El vidrio se va distribuyendo sobre el estaño en una lámina. Esta es empujada por un sistema de rodillos hacia un horno de recocido donde se enfría. Proceso de soplado. El vidrio entra en un molde hueco cuya superficie interior corresponde a la forma del objeto deseado. Una vez cerrado el molde se inyecta aire comprimido en su interior para que el material se adapte a sus paredes. Al enfriarse se abre el molde y se extrae. Proceso de vidrio prensado. El proceso consiste en tomar la masa de vidrio fundida que se interpone en medio de dos moldes, los cuales ejercen presión o prensado sobre ella para que la masa adopte la forma que poseen. Proceso de modelado abierto. El proceso consiste en verter una masa de vidrio fundido sobre un molde que puede ser constituido por diversos materiales, con la finalidad de conseguir acabados muy distintivos, con diversidad de componentes y grosores si se desea. Tratamiento térmico del vidrio. Templado. Introduce tensiones residuales superficiales de compresión para aumentar la resistencia. Suprime el crecimiento de grietas en la superficie. Reforzado químicamente. Se puede conseguir aumentar la resistencia de un vidrio por procedimientos químicos. Cuando se calienta por debajo de su punto de fusión un vidrio común y se expone a la superficie calentada a iones de potasio, que son más grandes que los de sodio, los de potasio pueden entrar a la estructura interna porque se habrá expandido. Ahora hablaré del impacto social del vidrio y sus derivados. Muy bien, este realmente presenta grandes ventajas, ya que al ser un material natural y saludable, por eso se elige mucho incluso para guardar alimentos. También se utiliza en algunas decoraciones de mesa, se puede utilizar para, se utiliza para acristalamiento de edificios y de automóviles, y también su gran utilidad en la electrónica es lo que nos hace elegirlo como uno de nuestros materiales base. Ahora hablemos de él en el impacto social que tiene el vidrio. Entre sus ventajas también está que es 100% reciclable o reutilizable. Al ser abandonado en ocasiones como basura, no se deshace en sustancias químicas que puedan ser dañinas para la tierra o para los océanos. Como este es un material que puede reciclarse infinidad de veces, el proceso de fabricación contiene hasta el 90% de vidrio reciclado, lo cual reduce las materias primas vírgenes y reduce también la energía en su proceso de fabricación. Por ello le fue fácil a las empresas encontrar un punto medio entre la demanda que este presenta y la fragilidad que tiene el planeta hoy en día. Ahora tenemos el impacto en el aspecto científico. El vidrio es un material que se utiliza en los laboratorios químicos y farmacéuticos, ya sea para guardar medicamentos, o en ocasiones se utilizan algunos vidrios especiales que pueden resistir altas temperaturas, y lo cual puede evitarnos agresiones químicas en nuestra piel.
Ahora tenemos una gráfica donde nos muestra los países que más producen e importan y compran el vidrio. Aquí tenemos encabezando en primer lugar a China y en el último tenemos con el 45% y en el último tenemos a Japón con el 2%. Ahora hablemos de los estados con mayor producción y venta de vidrio en México. Entre estos, en los primeros 3 lugares está el Estado de México, Nuevo León y Morelos. Esta gráfica está basada en miles de millones de pesos. Y ahora aquí están las empresas que más producen y venden el vidrio. Aquí podemos ver en amarillo las empresas que son del Estado de México y en rojo las que son del Estado de Nuevo León. Si nos regresamos, podemos ver que los que tienen mayor producción y venta son los estados el Estado de México, Nuevo León y Morelos, encabezando el Estado de México estas gráficas. Y aquí pues corroboramos esa información, puesto que la vidriera Los Reyes es el que tiene mayor producción y se encuentra en el Estado de México. Como conclusión, tenemos que las aplicaciones de los vidrios son extensas e importantes debido a que es 100% reusable y reciclable. Este nos abre a muchas opciones de utilidad y pues realmente juega un papel importante en nuestra vida diaria, ya que podemos encontrarlo desde nuestra cocina hasta en nuestras ventanas y también podemos encontrarlo en algunos laboratorios farmacéuticos basando medicamentos o puede llegarnos a aislar de radiactividad en desechos o, o protegernos en caso de daños químicos que puedan ocurrirnos en nuestra piel en algunos otros laboratorios. Y pues eso sería todo aquí, están nuestras referencias y muchas gracias.